En este paso de la metodología que estamos siguiendo, dijimos que en el modelo conceptual de datos, pues entonces aparecerán nuestras estructuras asociativas y las vamos a dibujar en este modelo, en este gráfico, y que el nombre que le vamos a colocar corresponden a los nombres de las entidades a las que de las que ella se deriva. Es una entidad que está intermedia entre factura y artículo, por lo tanto toma el nombre de cada una de ellas, factura y producto. En este caso, factura y artículo. La relación entre ellas es de uno a mucho, porque una factura puede contener varios registros en esta entidad llamada factura artículo. Y la entidad artículo, un artículo puede estar contenido, ¿verdad?, en más de uno de los registros de factura artículo. Por eso la cardinalidad se desglosa de esa manera. Muy bien, el paso número 5 de esta metodología tiene que ver con la normalización. Previo a este ejercicio, ustedes deben haber revisado los videos que se ha colocado en plataformas sobre la normalización, donde se les explica de una manera muy sencilla y a través de unos ejemplos bien interesantes lo que son las tres formas normales, que son las básicas para poder decir que tenemos un modelo relacional normalizado. Aunque son 5 formas normales, con 3 formas normales es suficiente para decir que tenemos una base de datos consistente con los campos requeridos para poder manejar toda la información importante y evitar la redundancia de los datos. Aquí les coloco un resumen de lo que consiste en cada una de las formas normales, y la primera tiene que ver con la eliminación de los grupos repetitivos, y cada grupo se separa en tablas diferentes y se le asigna una clave primaria, la cual puede ser simple o puede ser compuesta. Y en la segunda forma normal, las tablas deben estar en primera forma normal y allí se van a identificar las dependencias funcionales y transitivas para sacarlas a otras tablas. Y agruparlas con sus correspondientes atributos. Les explico aquí que para aplicar la normalización vamos a partir del modelo conceptual de datos, donde aparecen las entidades principales y las asociativas, a las cuales pasaremos a llamar de ahora en adelante lo que llamábamos entidades, la vamos a llamar tablas. Y el seguir esta metodología es importante porque cada paso que damos nos va llevando a ahorrar trabajo en la parte de normalización. Teniendo ya el modelo conceptual de datos, donde hemos identificado las entidades principales y las asociativas, ellas a la larga se transforman en nuestras tablas. Entonces, por eso es que acá aparecen las estructuras de las entidades que estamos manejando en nuestro modelo conceptual de datos. Ahora ya no las llamaremos entidades, sino que vamos a llamarla la tabla factura, la tabla cliente, la tabla artículo, la tabla tipo de artículo y la tabla asociativa, que es factura artículo. Muy bien, sigue diciendo que, puesto que ya están identificados, ¿verdad?, entonces es más fácil asignarle los atributos que formarán parte de estas tablas. Entonces vamos a tomar cada atributo del enunciado del ejercicio y lo vamos a ir añadiendo en las tablas correspondientes. Para eso acá yo tengo el nombre de los atributos que están allá en la lista que aparece en el enunciado de la información que recopiló los analistas, y vamos entonces, según este paso, añadiendo en cada tabla pues los atributos que corresponden. Por ejemplo, número de factura, fecha de emisión, subtotal y total de la factura son atributos que corresponden a la factura. Por lo tanto, los añadimos a la tabla factura. De esta manera. Tenemos número de la factura, fecha de emisión, subtotal y total de la factura. ¿Verdad? Son 4 atributos que forman esta tabla. Pero si bien es cierto, es importante entender que el siguiente punto dice que vamos a elegir, ¿verdad?, cuál de los atributos que están en nuestra tabla será la clave primaria. Hablamos de clave primaria, aquel atributo que va a identificar de manera única todos los registros que van a estar contenidos en nuestra tabla. Número de factura, fecha de emisión, subtotal y total de la factura. Entre estos 4 atributos, el atributo que es candidato a ser clave primaria es número de la factura, puesto que el número de la factura es único por cada factura.
Por lo tanto, yo la voy a colocar en negrita y le voy a asignar un símbolo de identificación que yo le voy a colocar una arroba para identificarlo como clave primaria. Hay otros que les añaden una llave, pues un símbolo característico de cómo él es la clave primaria en esa tabla. Si seguimos observando la lista de atributos, seguimos con código del artículo, nombre, precio y existencia. Todos esos datos corresponderían a artículo. Para que se baja un poco para acá, entonces la tabla artículo va a tener estos atributos. Dentro de estos atributos, entonces vemos que de los 4, el candidato a ser clave es el código del artículo, puesto que ese atributo o ese campo es único. Identifica de manera única todos los registros que vayan a estar almacenados en la tabla artículo. Muy bien, seguimos con la lista. Encontramos cédula del cliente, nombre del cliente, apellido, teléfono, ciudad. Los elegimos de acá y puesto que corresponden a la tabla cliente, pues allí los vamos a colocar. Entonces simplemente hemos ya visto que estamos agrupando, ¿verdad? Y la lógica nos va a ayudar un poco, dónde vamos a ubicar cada uno de los atributos o campos que forman parte o que conformarán nuestra tabla. Entre cédula, nombre, apellido, teléfono y ciudad, el campo cédula del cliente nos identificará nuestro atributo principal o nuestra clave primaria. Muy bien, entonces ya tenemos la tabla factura, la tabla cliente, la tabla artículo. Faltan los atributos para tipo de artículo y factura. Seguimos con la lista, código del tipo de artículo y nombre, ¿verdad? Del tipo de artículo. Eso corresponde a la tabla artículo. Entre código del artículo y nombre del artículo, código identificará a los registros, por lo tanto es la clave primaria en esta tabla. Muy bien, entonces está faltando la tabla factura artículo. Entonces nos encontramos con una serie de atributos adicionales. Dice cantidad por producto llevado por el cliente. Si hacemos un poquito de énfasis en este atributo, vemos que la cantidad por producto llevada por el cliente es un atributo, ¿verdad? Recuerden que en factura solamente vamos a tener los datos propios de la factura. En cliente, los datos personales del cliente. En artículo, todos los artículos que están disponibles en la tienda, y el tipo de artículo corresponden a los diferentes tipos de artículos, ¿verdad?, que va a vender la tienda. Pero en factura artículo es la tabla que va a manejar el renglón de la factura donde se encuentra el detalle de cada uno de los artículos que se está llevando el cliente facturado. Es el desglose de cada uno de los artículos que se lleva el cliente, donde se especifica el artículo que se está llevando y la cantidad de los artículos que se está llevando. Por lo tanto, la cantidad de producto llevado por el cliente es un atributo que corresponde a factura artículo, que lo vamos a llamar cantidad por producto. O simplemente lo podemos llamar cantidad, ¿verdad? Donde queda registrado la cantidad de artículos que se está llevando cada cliente en su factura. El otro artículo es el total de pago por producto, ¿verdad? Entonces, el total de pago también estaría acá porque tiene que ver con la cantidad de productos que se está llevando el cliente. Total de pago por producto y el precio compra del artículo. Precio compra del artículo. Ok, entonces, una cosa que quiero que entiendan, la diferencia entre este precio que está acá en el artículo y este precio de compra del artículo. Es muy importante
que veamos la diferencia entre los dos. Cada vez que la tienda registra un cambio en el precio del artículo, la tabla artículo se actualiza. Pero acá donde dice precio compra del artículo es donde queda registrado el precio en que compró el cliente en alguna oportunidad el producto. Que puesto que esto puede variar constantemente, ¿verdad? Es necesario entonces registrar en cuánto fue que compró en algún momento el cliente el producto. Este precio se almacena acá para poder después realizar, por ejemplo, campos como datos pues, necesarios como el total de la factura, el subtotal de la factura. Muy bien, entonces ya tenemos toda la lista de atributos, ¿verdad?, repartidas, ¿verdad?, entre cada una de las tablas que tenemos allí. Muy bien, entonces, fíjense que ya tenemos todo en cada una de los atributos en cada una de las respectivas tablas. Sin embargo, ellas en este momento, como están, son simples archivos que están por separado. Pero como el modelo relacional establece, como su mismo nombre lo indica, relación, entre ellas debe existir alguna relación para poder entonces una tabla pueda obtener la información que tiene la otra tabla, que obviamente la va a necesitar. ¿Okay? Porque si bien es cierto, aquí en factura solamente tenemos los campos relacionados directamente con la factura, una factura al momento de presentarla o de imprimirla lleva los datos del cliente, pero la manera en cómo está acá dibujada podemos ver que entre ellas no existe ninguna relación. Pero cuando hicimos el modelo de entidad y relación, dijimos que factura tenía relación con el cliente, ¿verdad? Aquí se dibuja. Se nota la relación directa que existe entre factura y cliente y de hecho dijimos que hay una relación de una a muchas. A nivel de tablas, ¿cómo representamos esa relación que existe? De la siguiente manera. Puesto que el cliente, ¿verdad?, está relacionado con la factura, dijimos que una factura pertenece a un cliente. Por lo tanto, la factura debe tener relación directa con esta tabla. La única forma de establecer relación es a través del campo clave de la tabla cliente. Factura se va a relacionar con la tabla cliente a través de su campo clave. ¿Qué hacemos? Copiamos el campo clave de cliente y la añadimos a la tabla factura. Pero ¿qué ocurre? Como la relación entre ellas es de una a muchas, entonces esta clave, que es primaria en cliente, se convierte o pasa a formar parte de la tabla factura como un atributo, mas no forma clave, no forma parte de la clave. Ella simplemente pasa a ser una clave foránea. ¿Foránea por qué? Porque ella es clave en su propia tabla, pero como ya está fuera, por eso se dice que es foránea. Es el campo a través del cual factura se va a relacionar con cliente para poder extraer los datos del cliente. ¿Okay? Entonces, de esa manera ya hemos visto que estas dos tablas están relacionadas. ¿Okay? Pasemos ahora a establecer la relación que pueda existir entre artículo y tipo de artículo. Recuerden que aquí tenemos toda la información relacionada con los artículos y aquí tenemos la información con los tipos de artículos. La tienda, ¿verdad?, debe establecer una relación a nivel de tabla entre ellas, ¿verdad?, así como la que establecimos entre factura y cliente. Si vamos al modelo donde establecíamos las relaciones, vimos que entre artículos también hay una relación directa entre tipo de artículo y también es de una a muchas. Entonces, ¿qué ocurre? Debemos establecer la relación entre una y otra. ¿Qué ocurre? Artículo debe tener un campo que la relacione con la tabla tipo de artículo. ¿Cuál de los dos campos es el candidato para poder establecer la relación? Los únicos campos que permiten establecer relación son los campos que son claves. En este caso, código del tipo de artículo, que es clave primaria en tipo de artículo, pasa a formar parte como atributo de la tabla artículo, pero como
clave foránea, porque está fuera de su tabla principal. Entonces, código del artículo es clave foránea para poder establecer la relación, la tabla artículo con tipo de artículo. Entonces, de esta manera ya ellas están relacionadas. Estos tipos de claves son claves primarias y son claves simples porque están formadas por un solo atributo. Entonces se habla de claves simples cuando están formadas, son claves que están formadas por un solo atributo. Muy bien, llegamos a esta tabla, la tabla factura-artículo. Dijimos que la tabla factura-artículo es una tabla asociativa, ¿verdad? Intermedia, que proviene de la tabla factura y que surge también, por supuesto, de la tabla artículo. Por ser una entidad asociativa, obligatoriamente ella recibe el campo clave de cada una de ellas. Entonces, el campo clave de factura, que es número de factura, pasa a formar parte como atributo de la tabla factura-artículo. Y de la tabla artículo, el campo código del artículo también pasa a formar parte de la tabla factura-artículo. Con la salvedad de cómo es entidad asociativa, ellos son claves y juntos forman la clave primaria de la tabla. Cuando dos atributos o más se concatenan para formar la clave primaria en una tabla, estamos hablando de claves compuestas. Las entidades asociativas tienen esa característica de tener claves compuestas. En este caso solamente dos atributos forman parte de la clave compuesta, pero las claves compuestas pueden estar formadas por dos o más atributos dependiendo de la naturaleza de la entidad. Entonces ya de esta manera factura-artículo puedo relacionarla con la tabla factura a través de número de factura y puedo relacionar factura-artículo con la tabla artículo a través del código del artículo y extraer toda la información que se encuentra en artículo. Entonces hasta este momento tenemos ya nuestro modelo, nuestras tablas en primera y segunda forma normal. Si vamos a la tercera forma normal, ¿verdad? En la tercera forma normal es donde es obligatorio que las tablas estén en la primera y segunda forma normal. Aparte de eso, se van a eliminar los campos calculados o derivados. ¿Okay? Entonces, en este caso, los campos calculados o derivados, ¿verdad? Se encuentran dentro de esta tabla. Vamos a identificar como campos calculados o campos derivados aquellos campos que resultan de que dan los datos son proporcionados por otros campos que ya existen en la tabla. Por ejemplo, en la tabla factura nosotros tenemos el número de la factura, la fecha de emisión, el subtotal y el total de la factura. Si vemos detenidamente esta tabla, el número de la factura es obligatorio, la fecha de emisión también. Pero el subtotal y el total de la factura lo vamos a obtener si nos damos cuenta de todos los registros que están acá en la tabla factura-artículo. Recuerden que este es el detalle de nuestra factura. Aquí es donde está el desglose de todos los artículos que se está llevando el cliente y entre esos tenemos la cantidad del artículo que se esté llevando y sabemos también el precio en que lo compró. Teniendo la cantidad y el precio de compra, entonces podemos saber y la suma correspondiente, el total y el subtotal de la factura. De tal manera que entonces tanto total de la factura como subtotal de la factura serían campos calculados, campos que se obtienen a través de otros campos que están en otras tablas, en este caso factura-artículo. ¿Qué hacemos? Simplemente los eliminamos de la tabla. No los vamos a tener almacenados, sino que en algún momento vamos a ejecutar, ¿verdad?, unas instrucciones a nivel de código para que entonces ella pueda extraer la información de la tabla factura-artículo y mostrar entonces en el reporte correspondiente o a la hora de imprimir la factura ese dato que allí necesitamos. Muy bien, entonces la tabla factura nos quedaría solamente con el número de la factura, la fecha de emisión y la clave foránea llamada cédula del cliente.
¿Dónde tenemos presente otro campo calculado? Acá en la tabla factura artículo, ¿verdad? Donde dice que tenemos el total de pago por producto. Si tenemos la cantidad del producto y tenemos cuánto es el producto, podemos saber entonces cuánto es que va a pagar el cliente por esos artículos. Entonces, en la tabla factura artículo solamente me quedaría cantidad por producto y el precio de compra del artículo. El campo total pago del producto, entonces lo eliminamos de la tabla y entonces estaríamos ya teniendo nuestro modelo en nuestra tercera forma normal. A este nivel, entonces, nuestro modelo ya tiene aplicadas las tres formas normales. El otro punto de la metodología sería dibujar el modelo normalizado. Para dibujar el modelo normalizado, porque fíjense que ya tenemos nuestras tablas aquí bien organizadas con los atributos, aquí les doy una serie de instrucciones. Para ello es necesario que utilicemos un estándar a la hora de escribir los nombres de los atributos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como más adelante ustedes van a trabajar la parte de sistemas, tal vez en su próximo semestre, cuando vean ingeniería del software, ¿verdad? Está la parte del diseño de las bases de datos. Entonces, en el diseño de la base de datos, estas personas encargadas de establecer el diseño tienen que crear unos estándares para poder entonces escribir los atributos y, por supuesto, los desarrolladores puedan saber cómo se llaman los atributos. Entonces, hay varias formas de escribirlo. Yo aquí les coloco dos opciones. ¿Cómo vamos a escribir los nombres de todos estos atributos que están en estas tablas? Podemos hacer la primera opción, escogemos las tres primeras letras del atributo más las tres primeras letras del nombre de la tabla. Y así vamos a escribir todos los atributos de todas las tablas. La otra opción es al contrario. Escogemos las tres primeras letras del nombre de la tabla más las tres primeras letras del nombre del atributo. Puede usar cualquiera de las dos opciones, aquí se los escribo, pero la que elija debe mantenerla en el modelo que está realizando para todas las tablas. Puede combinarlas, pero en diferentes modelos. ¿Okay? O sea, yo puedo utilizar la primera opción para resolver un ejercicio, ¿verdad? Todas mis tablas de ese ejercicio puedo trabajarlas con esta primera opción. Pero no puedo combinar, no puedo hacer que la primera tabla utilice la primera opción y la segunda tabla utilice la otra opción. No. Si este es un ejercicio y escojo la primera opción, entonces todas las tablas de este ejercicio o de este modelo deben estar realizadas con esta nomenclatura. Si yo voy a hacer un ejercicio número 2, diferente a este que estoy realizando, y escojo la opción número 2, entonces todas las tablas que estén involucradas en ese ejercicio, debo trabajarlas entonces con la segunda opción. Como dice acá, no puedo combinarlas en el mismo modelo. Muy bien. Para dibujar las relaciones entre las tablas, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría? La tabla factura, fíjense, yo escogí la primera opción. Las tres primeras letras del atributo, seguidas de las tres primeras letras de la tabla, del nombre de la tabla. Por ejemplo, sería num, fac. Número de la factura, las tres primeras letras de la tabla. Fecha de emisión, las tres primeras letras, y fac de factura. Set CLI, ¿verdad? Que corresponde a la tabla cliente. ¿Okay? Cliente quedaría las tres primeras letras del atributo, las tres primeras letras de la tabla, tres primeras letras del atributo nombre, tres primeras letras de la tabla. Y así sucesivamente con cada una de las tablas. Hasta llegar a la estructura, a la entidad asociativa, ¿verdad? Que en este caso tiene número de factura, porque proviene de la tabla factura, y código del artículo, porque proviene de la tabla artículo, pero los atributos propios de la tabla tienen los nombres, el nombre de la tabla, y como ya están formadas por dos nombres, entonces sería cantidad FAT-AR, ¿verdad? De artículo. Y precio FAT-AR porque son atributos propios de esta tabla. Si bien es cierto, aquí observan que hay otra nomenclatura. Yo a lo largo de este ejercicio y a lo largo de los ejercicios que hemos hecho, también del diagrama de entidad y relación, hemos visto, ustedes han notado varias notaciones para representar los modelos. Lo que quiero que entiendan es que hay diferentes formas de hacer los modelos, y si ustedes van a internet consiguen otras notaciones. Lo importante es que usted pueda conseguir las que les sean más fáciles de realizar y que pueda entender que no hay una sola, que existen muchas. En este caso, este tipo de representación tiene un nombre que a mí poco me gusta, pero es el nombre que se le da, y es la representación de las patas de gallo.
Me imagino que por la forma en que representan las relaciones de una a muchas o de muchas a muchas. Entonces, cuando a la hora de representar a través de una línea, se representa la conexión que existen entre las tablas. Por ejemplo, entre factura y cliente hay una relación y aquí gráficamente se puede ver que una factura pertenece a uno y solo a un cliente y que un cliente puede tener una o muchas facturas. Es la misma representación que hemos hecho en el modelo, en el primer paso de esta metodología donde relacionábamos las entidades primarias, ¿verdad? Y las dibujábamos con su cardinalidad. Ella lo está haciendo a través de una representación, este tipo de notación. Muy bien, entonces entre artículo y tipo de artículo está la misma relación, ¿verdad? Un artículo, ¿verdad?, pertenece a uno y solo a un tipo de artículo. Y un tipo de artículo puede aparecer o lo pueden tener uno y muchos artículos que venda la tienda. En el caso de la asociativa, ¿verdad?, tenemos que una factura puede tener varios registros en esta entidad asociativa y que un artículo, ¿verdad?, también puede aparecer varias veces acá en esta entidad asociativa. Por eso va de uno a mucho, de uno a uno y de uno a uno y aquí de uno a mucho. Ese sería ya nuestro modelo relacional completamente normalizado. Teniendo usted este modelo, es cuando usted entonces va al manejador de base de datos que usted con el que quiera trabajar, pero ya tiene una estructura, una visión, un modelo abstracto de las tablas que van a conformar la base de datos, donde usted ya sabe que va a almacenar en la factura, en la tabla factura, en la tabla artículo, en la tabla tipo de artículo y en la tabla cliente, y que tiene una tabla que tiene el detalle de las facturas que se llama factura artículo. ¿Con qué finalidad se establecen esas normas, ese estándar para los nombres de los campos? Porque recuerden que nosotros vamos a ver en el siguiente corte, vamos a ver lo que son los modelos, el modelo SQL, el lenguaje SQL, perdón. El lenguaje SQL son consultas que se trabajan a través de consultas que se hacen a las tablas relacionadas con sus campos. Y por supuesto sus campos tienen que estar plenamente identificado. Y si trabajamos con un estándar, pues sabemos cómo están escritos y será más fácil crear la consulta. Muy bien, entonces finalmente tenemos aquí una vista de las tablas con los datos coherentes. Y lo que hemos representado es la tabla cliente con cada una de sus, las columnas, ¿verdad?, representan nuestros atributos. Sería cédula del cliente, nombre del cliente, apellido del cliente, teléfono del cliente y ciudad donde vive el cliente. Las columnas. Las filas representan los registros, que no es más que la información que almacena, que va a almacenar pues nuestra base de datos. Entonces aquí tenemos un cliente que tiene cédula 123, que se llama Juan, su apellido es González y este es su teléfono y vive en esta ciudad. La factura tiene el campo número de factura, fecha de emisión de la factura y la cédula del cliente. Aquí se ve la relación que existe entre la tabla factura y la tabla cliente a través de la cédula del cliente. Y fíjense entonces que la cédula del cliente, 123, ¿verdad?, aunque aquí está su cédula, realmente el contenido o los datos necesarios de este cliente están contenidos aquí, ¿verdad?, donde conocemos su nombre, su apellido, su teléfono y la ciudad. Igual sucede con la tabla artículo y el tipo de artículo. Aquí tenemos cada uno de los campos que forman la tabla con los registros que son los datos. Tenemos el código número 100 para el artículo camas clínicas que tienen un precio de 55.000 bolívares, hay una existencia de 10 camas y el código para este tipo de artículo es el 1. Si vamos a la tabla artículo y queremos saber qué tipo de artículo corresponde al 1, o sea, qué nombre es ese artículo, vemos que son artículos no desechables, ¿verdad? Pero también tenemos artículos para el código 101, que son las inyectadoras, que hay 15 en existencia, cuyo precio es 15, hay 4.000 en existencia y el tipo de ese artículo es el 2. Pero si vamos a la tabla de artículos, vemos que el código 2 para el tipo de artículo corresponde a artículos desechables. La tabla factura producto no tiene otra cosa sino que el desglose de las
de la factura. Entonces vemos acá, tenemos la factura número 1, ¿verdad? Si vamos a factura, la factura número 1 corresponde al cliente 123 y el cliente 123 es Juan González. Vamos a ver qué artículo se llevó el señor Juan González. Juan González, a través de su factura número 1, ¿verdad?, se llevó el artículo 101. El artículo 101 en la tabla de artículos corresponden a inyectadoras. Se llevó 20 inyectadoras y el precio cuando él compró esas inyectadoras fue de 7 bolívares. Que el precio actual de esas inyectadoras son 15. Por eso es importante guardar el precio en que compra el cliente el artículo, en este caso. Muy bien, y así tenemos la factura número 2 y la factura número 3. En este caso, característico de la factura número 3, la factura número 3 aparece 2 veces, pero la factura número 3 tiene 2 artículos. Tiene el artículo 102, es decir, que la persona se llevó un bastón, y el artículo 101 también fue facturado en esta factura, que son inyectadoras, y se le facturaron 10 inyectadoras a un precio de 15. Quiere decir que fue reciente la fecha en que ella compró, se emitió pues esta factura. Entonces, como vemos, ya es un modelo relacional totalmente normalizado, donde tenemos toda la información necesaria, y al estar relacionadas esas tablas nos va a permitir introducir la información de manera coherente, que mantenga integridad la información y que la podamos extraer y que haya consistencia a la hora de dar un reporte o a la hora de mostrar por pantalla la información que contiene.